Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos a un episodio más de A Fuego Virtual. Hoy tenemos un programazo con un tema súper interesante. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que comentes lo que entiendas de este video y que nos des un like, que nos ayuda muchísimo. Hoy, si eres empleado o empleador, pon atención porque vamos a tratar todo lo referente al derecho laboral. Así que acompáñanos en este programa. Recordándole que este programa llega gracias a Tropi Jugos, con todo tipo de jugos naturales en galones y botellitas. Tenemos servicios a domicilio en toda la provincia Monseñor Noel, con el teléfono 809-296-3077. Pídelo en tu colmado favorito, Tropi Jugos. Y la calidad de nuestros videos siempre es gracias a Night Studio, producciones de música y videos. Y contáctanos con el número 809-309-3118. Pedro Night. Sí, para la BBC, boda, bautismo y cumpleaños. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Mildred Velázquez, magíster en Derecho Civil y Derecho Comparado. Mildred Velázquez. Bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque Pero por supuesto. por supuesto, en todo. Mi nombre es Mildred Velázquez, como ya se ha dicho, tengo un magíster en Derecho Civil y Derecho Comparado. Manejo mucho el derecho laboral, mi especialidad es cobro compulsivo y materia inmobiliaria en cuanto a determinación de heredero. Iniciamos. Sí. Para iniciar, como dice Michelle, sobre el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral no es más que un conjunto de normas y reglas jurídicas a los fines de darle pies a la relación entre los empleados y los empleadores y el Estado. Ok, en ese orden, tú sabes que muchas personas están confundidas entre lo que es desahucio y lo que es despido. ¿Cuál es la diferencia? El despido es una ruptura del contrato de manera unilateral por una causa inexcusable establecida en el artículo 88 del Código Laboral, que tiene 19 causales. Es decir, que el empleador puede escoger una de las 19 causales que establece el artículo 88 del Código. Si se ha violado una de esas 19 causas, se puede despedir. Mientras que el desahucio también es una forma de despedir el trabajador. Pero la diferencia es que el desahucio lo ejerce el empleador, pero tiene que darle al empleado todas sus prestaciones laborales, mientras que en el despido esta es justificada por una de las causales establecidas en el artículo 88. Y referente a eso mismo, hay personas que yo le llamo cazadores de liquidación. O sea, porque de que tienen 4 meses están calculando, bueno, ya a mí me toca que me den tanto. Entonces empiezan, muchas veces, no están contentos con su trabajo, por lo que sea, y empiezan a hacer cosas para que lo despidan. Pero, ¿cuándo una persona puede ser despedida sin sus prestaciones laborales? Una persona puede ser despedida sin sus prestaciones laborales cuando ha cometido una de las causas justificadas en el artículo 88 del Código Laboral Dominicano. Por ejemplo, por falta de probidad. ¿Por falta? De probidad, que en el argot dominicano es robo. O sea, que la única manera de cancelar a alguien sin darle sus prestaciones es por robo. No, el artículo 88 tiene 19 causales por lo cual tú puedes despedir una persona. En una de esas 19 causales tú tienes la justificación para despedir una persona, pero debemos de entender algo. Cuando ustedes dicen que vamos a despedirle sin darle nada, estamos hablando de la cesantía.
¿Por qué? Porque hay derechos adquiridos que la persona lo empieza a adquirir desde que empiezan a trabajar y eso no se pierde. Dígase sus vacaciones, dígase el salario de Navidad y dígase los beneficios de la empresa que todos ustedes lo conocen como bonificación. Pero pasamos a explicarle. Las vacaciones serán dadas en el despido siempre y cuando usted no la haya tomado. El salario de Navidad, por ejemplo, estamos en el mes 11 y a ustedes lo piden en este mes. La ley establece que para dar el sueldo de Navidad, las empresas tienen hasta el 20 de diciembre. Si lo despiden ahora en noviembre son 11 meses. Lo que se le va a pagar es una proporción del sueldo de Navidad, que equivale a 11 meses si ya se ha cumplido el día 20, si no, se le va a prorratear. Ok. Ahora hago la misma pregunta, pero del lado contrario, o sea, del lado del empleador. ¿Qué puede causar, o sea, qué faltas puede cometer el empleador para que un empleado pueda hacer su dimisión con sus prestaciones? O sea, tengo entendido que, por ejemplo, que no cumpla con el pago. ¿Qué otras cosas? Debo de aclarar, para no dejarlo en el aire, que existen dos clases de despido, que es el despido justificado y el despido injustificado, para que esa parte no se quede en el aire. El despido es justificado siempre y cuando se hace con una de las 19 causales que establece el Código Laboral. El despido pasa a ser injustificado si el empleador no puede justificar la causa que dice por qué lo despidió. Respondiendo a tu pregunta, eso se llama dimisión. Una persona puede dimitir por la falta de inscripción en la seguridad social. Paso a dar un ejemplo que todo el mundo entendería. Si un ciudadano cualquiera que pertenece a una empresa X va a recibir el sistema de salud porque se enfermó, porque le dio un dolor, o lleva a su hijo, o viceversa, y cuando se entera, dice, pero mi seguro está inactivo. Un buen abogado le dice el procedimiento que tiene que hacer. Esa no es mi parte aquí, pero vamos a los detalles. Cuando pasa eso, va donde un abogado y el abogado te dice, bueno, pues ve a la DIDA, búscate una certificación que compruebe que ciertamente tu seguro no está activo. Entonces, ahí tú le firmas un poder a ese abogado y ese abogado inicia el proceso para que tú dimitas, y a la hora de que tú presentas tu dimisión por esa falta y tú la puedes probar, tú te puedes ir de esa empresa con toda tu liquidación y tu contrato de trabajo sigue latente hasta que no se te dé todas tus prestaciones laborales. Okay. Esta es una de las obligaciones que tiene el empleador. ¿Cuáles otras obligaciones tiene el empleador? Porque sabemos que el empleado tiene muchas, pero el empleador, ¿cuáles tiene? El empleador, lo primero que tiene que el empleador es pagar el salario a tiempo, en la hora, en el lugar determinado y cómo lo combino. Es decir, si se dijo que el salario se va a hacer en efectivo, debe de pagárselo en efectivo. Ustedes saben que existen cheques y existen transferencias. Eso depende de lo que se ha convenido. Esa es la principal obligación del empleador. Perfecto. Pagar su salario en tiempo, a la hora justo, sin pérdida de tiempo, porque esa es una causa también de dimisión, el no pago del salario. Perfecto. En la misma línea del empleador, o sea, las jornadas de trabajo, ¿hay una hora específica? ¿Eso depende del contrato? ¿Cómo entender eso de las jornadas de trabajo? ¿Cuál sería una jornada justa, por así decirlo? La jornada de trabajo que establece el Código Laboral Dominicano son 44 horas semanales, dividida en 5 días, y esos 5 días son de 8 horas diarios, y el sábado 4 horas, y el domingo es libre. Pero existen convenios
como que son los convenios nocturnos, los trabajos nocturnos que se hacen por contrato, y las personas de la tienda que trabajan un horario más extendido, porque deben de saber que existen contratos verbal y escrito. La mayoría de contratos de nuestro país son verbales, no son escritos. Los contratos que son escritos son aquellos que llevan estipulaciones especiales, convenios especiales, cuando se pasan de la hora ya establecida que la que establece el código. El código, la jornada de trabajo son 44 horas, 5 días a la semana, 8 horas diarios y 4 horas los sábados, y el domingo es libre. Pero ustedes saben que en los supermercados, en las tiendas, eso no se da porque esas personas tienen otro tipo de contrato. Un contrato verbal podría ser que tú vayas a contratar a Michelle y le digas: Michelle, tú vas a trabajar aquí de lunes a viernes de 8 a 5. Pero si tú vas a contratar a Michelle de 8 de la noche a 12 de la medianoche, ese debería de ser ya un contrato escrito. Sí, debería de ser un contrato escrito. ¿Por qué? Porque es nocturno. Mira, el problema de los trabajos nocturnos es que tienen diferente variedad. Y la mayoría de las personas lo hacen por escrito. Porque, por ejemplo, cuando tú te vas a casar y tú contratas a un mozo o una cantidad de mozos, esas personas no son empleados míos, yo lo contrato para un servicio de catering. Si esa persona va a incoar una demanda, lo tienen que hacérselo al catering, no me lo pueden hacer a mí porque yo lo contrato para una obra o servicio determinado y yo contraté al catering. Y así hay otros tipos de trabajo que se hacen por hora. Lo que sí, hay empresas como, no quiero mentar ningún nombre, pero ustedes saben que aquí hay empresas grandes que hacen ese tipo de trabajo para consumo masivo de arroz, de pasta dentales y ellos, etcétera, etcétera. Y ellos sí tienen ese contrato, pero esos contratos tienen otras estipulaciones. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo. Hay algo que de ese tipo de contratos que no sé si sea legal o qué, lo hacen muchos supermercados, y es por ejemplo con los empacadores, que no los contratan, o sea, no le dan un sueldo, sino que el empacador, o sea, depende de las propinas. De las propinas que le dé, o sea, que es legal esa parte de tener a alguien trabajando así. Mira, hay algunos supermercados que lo hacen, hay otros que no. Pero te pasaría a decir que una persona que vaya a un supermercado y esté empacando y no reciba nada de la empresa, es como, por ejemplo, yo conozco jóvenes en La Sirena que después que terminan su trabajo, ellos lo hacen. ¿Y qué pasa? Eso ellos lo buscan como extra. Entonces, eso no existe ningún inconveniente siempre y cuando la empresa no lo involucre a ellos en su nómina. Le está dando la oportunidad para que ellos se manejen, pero la mayoría de supermercados ahora le están poniendo un sueldo mínimo a los empacadores porque es una forma de evitarse conflictos. Okay. Y esa grandes cadenas no le gustan los conflictos. Eso es bueno aclararle. Esas grandes cadenas no le gustan los conflictos. Resuelven siempre su conflicto amigable y siempre están en la disposición de resolver los conflictos con los abogados. Muy bien. En ese mismo orden, a menudo vemos cuando sale nuestra nómina, ya sea por depósito, cheque o en efectivo, que se nos hacen una serie de descuentos. ¿A dónde va el dinero que, si mi sueldo es de 40 y me queda en 37, ¿a dónde va ese dinero? Eso es muy buena pregunta. Por ejemplo, el seguro médico, se lo descuentan, el AFP. También existen empresas que debo de decirle que se firman convenios, que son convenios internos, disciplinarios, que si usted llega tarde le hacen una amonestación, usted firme esa hoja y esos descuentos le pueden aparecer, pero eso es un descuento de mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador, que va independientemente de los descuentos que le hace la ley. Los descuentos que le hace la ley es una cosa, como el descuento del seguro, el descuento de la AFP, los descuentos de riesgo laboral es una cosa. Y los descuentos de los convenios que usted firmó son otros. Por eso hay mucha gente que, por eso hay una persona que dice, el dominicano se siente en los colmadones
y hace muchas leyes y a veces por desconocimiento alguien va y nos dice, ay, que a mí me cuentan tal cosa. No, cuando tú llegaste ahí, que tú firmaste. Si tú firmaste un contrato, que si tú llegabas X hora tarde, te lo iban a hacer, o porque tú tienes una indisciplina, también puede pasar eso, o por no llegar con el carnet. Esas son que le ponen ese tipo de sanciones a simple para que tú cumplas, pero eso es muy pírrico. Las sanciones que la ley las estipulaciones que la ley tiene son para la seguridad social, para tu seguro, no más de ahí. Y el descuento que se le hace al sueldo. O sea que tú, lo que tú tienes que tener pendiente siempre es el contrato. Todo tus sanciones y eso va a depender del contrato que tú hagas antes de iniciar tu trabajo. Los contratos deben ser leídos, porque los contratos tienen diferentes caracteres, porque el contrato de trabajo tiene diferentes caracteres, y el dominicano no nos gusta leer. Eso es algo que sabemos, entonces después decimos que no hacen, no, porque le voy a decir una cosa, existen diferentes tipos de contratos. Existe el contrato para una obra o servicio determinado, existe el contrato por tiempo indefinido. Los contratos por tiempo indefinido son aquellos contratos verbales, que nosotros lo hacemos de una forma verbal. Los contratos para una obra o servicio determinado es aquellos contratos que hacen los ingenieros para hacer una obra. Tú no eres empleado mío, yo te contraté para hacer esa obra. Entonces tú debes de saber lo que tú firmas, porque a la hora de reclamar tú tienes que saber algo de lo que vas a reclamar antes de acudir a un abogado. Pero para eso estamos los especialistas, para que tú acudas allá, y el derecho laboral es muy bueno y deja bastante dinero. Por eso con relación, ¿sí? No, que iba a decir que por eso es que es importante leer la letra pequeña de los contratos. A mí ya me he desconfiado, pero yo nunca firmo un contrato sin fingir que lo leí primero. Sí, hay que... Sin fingir. Sí, porque uno no se Eso es lo que hace la pone... mayoría de la gente. Mire, casi el dominicano en un % muy alto no lee el contrato, ningún contrato. Simplemente tú firmas y ya. Y después entonces quiere alegar que se siente abusado, pero no leíste el contrato. Pero por lo general... Es bueno leer los contratos porque, sí. Mira, yo tuve una situación en una institución bancaria y como yo siempre leo el contrato, oye, había un error y me convenía a mí. Decía que yo tenía que pagar una cuota de 15,000 pesos y la cuota era de 70,000 pesos y el joven había puesto 15,000 pesos. Y yo le dije, oye, chico, tú te equivocaste. ¿Cómo que me equivoqué, doctora? Sí, mira, y dice 15,000 pesos. Es para que tú veas que no solo el beneficio, a veces tú tienes que leerlo hasta para la otra parte porque se ha cometido error. Hasta por error se lee un contrato. Sí. Con relación a la última pregunta del descuento, hay empresas que descuentan, por ejemplo, el uniforme, o que se hizo una rifa y descuentan un boleto al empleado. Hay empresas que son de instituciones religiosas y le descuentan el diezmo, por ejemplo, a sus empleados. ¿Es eso está bajo el margen legal? Mira, el diezmo no está en el margen legal. Eso es una cosa ya de creencia, una cultura que tiene cada ser humano a la religión que pertenezca y lo da. Claro, eso en este país. Pero en otros países sí está estipulado. Los descuentos de los uniformes tampoco está estipulado porque se supone y se sobreentiende que quien te contrata te tiene que proporcionar los uniformes. Pero existen los acuerdos entre las partes. Si las partes llegan a un acuerdo, se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que hace las grandes empresas lo proporcionan. Pero si una persona quiere hacer el descuento y dígase que no tiene para cubrirlo, si hablando la gente se entiende, se podría hacer, pero no está estipulado. Pero no es legal que te descuenten. No es legal. Que te descuenten los No es un legal. diezmo. No es legal aquí en nuestro país, no es legal que te descuenten en diezmo. En otros países sí. Sin tu consentimiento. Yo tengo una pregunta y es con respecto a las horas extras. Por ejemplo, que hay empleadores que tú trabajas horas extras y luego no te la pagan y te dan días libres. Por ejemplo, yo trabajé hoy 5 horas extras y en vez de pagármela, te dan días libres. Hacen un intercambio. Sí, sin antes consultarlo contigo. Mira, es como le dije, puede existir el mutuo acuerdo para hacer ambas cosas. Lo normal
lo ético es que te lo paguen, porque a ti no te dijeron trabaje. Si, por ejemplo, en las grandes cadenas se puede dar que, mira, te voy a dar este día libre si tú me trabajas eso, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que tu hora te la paguen, tu hora libre, te la paguen como fue acordado y como tú la trabajaste. Ok. Quiero irme un poco más a los trabajos que antes conocíamos como trabajos informales, por así decirlo. Y es que hace un tiempo todos fuimos testigos de lo que ocurría con las domésticas. En ese caso, ¿tú crees esta nueva inclusión en el código laboral de las domésticas como positivo o qué riesgos tú le ves? Mira, no, debo decirle que no es una inclusión en el Código Laboral, puesto de que el Código Laboral no se ha modificado. Lo que existe es una resolución, que es la resolución 14-2022, donde el Ministerio de Trabajo le da a la trabajadora doméstica, la entra en el renglón de las 44 horas semanales, la entra en el renglón de las 8 horas, le pone su horario de descanso y le dice que también va a trabajar los sábados mediodía y que sus domingos son libres. Lo que sí también deja una puerta abierta para que entren en negociaciones a aquellas personas que tienen trabajadoras condormidas. Paso a explicarle. Lo que ha sucedido en la actualidad es que la trabajadora doméstica van a disfrutar de un seguro médico, donde si yo tengo una trabajadora doméstica, yo voy a aportar 571 pesos. La trabajadora doméstica van a dar 28 pesos. Eso va a ser la suma de 600 pesos. Y el Estado va a aportar 259 pesos. Miren, eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque independientemente de que muchas personas tienen una trabajadora doméstica y no le daban un seguro médico, ellos se lo merecen porque son un ser humano como nosotros. Y tener una trabajadora doméstica en nuestra casa, que nosotros la dejamos, que nos cuida a nuestros hijos, que nos hace nuestros alimentos, es una persona que forma parte de nuestra familia. Pero no es por eso, es porque ellas están haciendo un trabajo y a las que no van con dormida le están metiendo en el renglón de las 44 horas, y a las que están fuera de renglón, que duermen en la casa, se le están dejando para que haga su acuerdo con su empleador. Pero sucede lo siguiente, a ella no se le va a liquidar. Lo que se le está dando es el seguro y una cotización para el día que ella ya esté una viejita, no pueda trabajar más, se le va a dar una pensión solidaria con el aporte que hace el Estado, con los 28 pesos que ella da y con los 571 pesos que aporta a la persona que ella trabaja. Pero ella seguirá hasta que no se modifique el Código Laboral, porque eso es una resolución. Seguirá recibiendo a la hora que se vaya sus vacaciones y su salario de Navidad. Es decir, que no, ella no se liquida. Si alguien ha pensado, ha interpretado la ley desde ese punto, no. Lo que ella sí tiene seguro, lo que ella sí tiene una hora que no la tenía definida y que sí sus dependientes van a tener un seguro, y eso es bueno. Ok, vámonos a lo básico, cosa que, lo elemental, que muchas personas la desconocen. Por ejemplo, cuando tú empiezas a trabajar de manera informal, vamos a suponer un delivery, que empieza a trabajar, después de los 3 meses, aunque no haya un acuerdo con tu empleador, después de los 3 meses ya tú automáticamente tienes derecho a liquidación. Mira lo que pasa. Inmediatamente tú inicias una vida laboral en cualquier empresa, tú vas adquiriendo derechos que entran a tu patrimonio, que es lo que le llamamos los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos van con nosotros. Un delivery que tenga 4 meses
ya es un delivery que hay que liquidarlo. Sí hay que liquidarlo. ¿Por qué? Porque él tiene 4 meses. Lo que la persona entiende es que cuando se liquida a una persona que tiene tan poco tiempo, su liquidación es proporcional. ¿Por qué proporcional? Porque se le va a dar en base al tiempo que tiene. Por ejemplo, una persona que tenga 4 o 5 meses en una empresa, ¿qué se le va a dar de proporción de sueldo de Navidad? El tiempo que tiene. Se divide su salario entre los 12 meses y se le multiplica por 5 si son 5, y eso es lo que le corresponde de su salario de Navidad. De la misma manera se le va a calcular proporcionalmente sus vacaciones. Si son 5 meses, se le va a liquidar en base a esa proporción. Igualmente con la bonificación, pero la bonificación el Ministerio de Trabajo no la calcula. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no calcula las bonificaciones cuando los empleados van a solicitar el documento allá? Porque existe algo que se llama Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Trabajo no tiene la exactitud si la empresa ha proporcionado documentaciones donde se establezca que ha tenido pérdida o ganancia. Entonces, si ha tenido ganancia, no, las empresas no las reportan, pero si ha tenido pérdida, las reportan. Y como el ministerio no tiene conocimiento de eso, cuando usted va a sacar los cálculos, no te incluye la bonificación. Es por desconocer esa parte, si la empresa ha depositado pérdida. Entonces, de esa parte se encarga el abogado, y el abogado, cuando saca las prestaciones laborales, lo que dice, bueno, si usted establece que usted ha tenido pérdida, proporcióname el documento que usted depositó en la renta para ayudarlo como bueno y válido y no sumárselo a las prestaciones laborales que le corresponde a Juan Pérez o al mismo delivery que lo despidieron con los 5 meses, porque las prestaciones laborales son proporcionales al tiempo que tú tienes laborando. Muy bien. Con respecto al derecho adquirido, hay mucha confusión en un punto, y quiero que tú nos lo aclares, por favor. Y es en el caso de fallecimiento de un empleado. ¿La empresa está obligada por ley a darle esas prestaciones a la familia? Lo primero que vamos a aclarar 2 cosas. Cuando dice derecho adquirido y cuando dice con el fallecimiento de una persona. Los derechos adquiridos es el derecho que adquiere toda persona desde el inicio de su trabajo, que son las vacaciones, el salario de Navidad y los beneficios de la empresa. Dejando eso ahí, pasamos a la pregunta que tú me haces, que sería si se liquida a una persona a la hora de su fallecimiento. Ujú. Esa sería la pregunta. Pues paso a explicarle que una persona a la hora de su fallecimiento no se liquida. Lo que se le da es una asistencia económica a los familiares. Pero, como le dije anteriormente, si esa persona no tomó las vacaciones, sí hay que pagársela. Pero a la hora de la muerte, a esa persona lo que se le da es una asistencia económica. Y la asistencia económica va a ir dependiendo el tiempo que esa persona tiene laborando. Paso a explicar. Si una persona tiene laborando 3 años, la ley establece, el Código Laboral, que por cada año de trabajo son 15 días. Quiere decir que el sueldo de esa persona se le va a dividir entre 23.83, que es el calendario del mes laboral. Un mes laboral tiene 23.83. Entonces, si esa persona gana 10,000 pesos, se divide entre 23.83. Y esos 23.83 se va a dividir, se va a multiplicar por cada año que establece el código, que si tiene 3 años y cada año le van a dar 15 días, son 45 días. El número que dio, que él trabaja diario, eso se lo va a multiplicar por los 45 días y eso es lo que le van a dar de asistencia económica. Es bueno conocer eso porque hay mucha confusión con eso hoy en día. Sí, Exacto. o sea que ya tenemos claro que cuando una persona fallece, no le toca liquidación. Es una asistencia económica. Ok. Yéndonos al caso de los menores. Muchas personas piensan que los niños no pueden trabajar. ¿Qué dice el código en cuanto a eso?
El código es muy claro y muy preciso en cuanto a esa parte. A los 14 años, un niño puede trabajar en cine de muñequitos, Películas infantiles. películas infantiles, programas infantiles. Pero ese menor no puede firmar un contrato. El contrato debe de firmarlo sus padres. Puede participar en obra de teatro, en un anuncio comercial, pero el contrato debe de firmarlo sus padres hasta los 14 años. A los 16 años, el menor sí tiene capacidad laboral, pero no puede hacer diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, no puede trabajar nocturno, no puede hacer trabajo de pintura nociva como esa que hacen la mezcla de los carros para pintarlo, no puede trabajar electricidad. El menor, hasta los 16 años, usted solo puede trabajar 6 horas. O sea, puede ser demandado el que contrata a un menor si no es para cine. Cuando tiene 14 años. Cuando tiene 14 años, claro, porque ese contrato debe de firmarlo sus padres. Y si no lo firmen sus padres, el país tiene organismos correspondientes que pueden demandar tanto a sus padres como a la empresa que lo contrató. A partir de los 16 años puede hacer diferentes tipos de trabajo, sí, y puede firmar el contrato, pero enumerado cuáles. No puede trabajar nocturno, no puede trabajar en sustancias tóxicas como le dije anteriormente, de los vehículos, no puede trabajar con bombillo, energía, no puede usar maquinaria, otra cosa. Nada que tenga riesgo, porque en ese momento se piensa que el menor no puede manejarlo ni puede actuar como un adulto. El menor solo puede trabajar 6 horas porque hay que dejarle espacio obligatorio para sus estudios. Algo además, el menor tiene su ventaja en esa parte porque puede ser liquidado como un adulto. Puede ser liquidado como un adulto, tiene que recibir todo el pago de sus prestaciones. Pero hay algo que no... Tiene que ser incluido inmediatamente en la seguridad social, riesgo laboral, en esa parte. O sea, pero puede ser demandado entonces el que contrata a un menor si no es para anuncios. Pero es que hay 2 renglones, el de 14 y el de 16. ¿De cuál tú me estás hablando? Bueno. Porque es que el de 14 nada más puede ser contratado para anuncios, obras teatrales, entretenimiento. Uh-huh. Esa parte. El de 16 años sí puede hacer otro tipo de trabajo, a excepción de lo que menciona el código, entre los cuales ya yo mencioné. Y puede trabajar 6 horas. Okay. Y tiene todos los derechos a la hora de su prestación laboral, independientemente de que sea un menor de 16 años. Ok. Hay un misterio con esto de las embarazadas. Sí, las embarazadas pueden ser canceladas. Claro que las embarazadas pueden ser despedidas. Las embarazadas pueden ser despedidas. Lo que su despido o su desahucio no puede ser la causa del embarazo. Se tiene que llevar un procedimiento jurídico para tú poderla despedir. Le digo que puede ser despedida, pero le digo que no puede ser despedida ni desahuciada por el hecho de estar embarazada. Que Juan Pérez, yo no quiero a Mildred porque está embarazada. Esa no es una causa de despido. Puede ser despedida una embarazada por haber cometido una de las faltas que establece el artículo 88 del Código Laboral en una de sus 19 causales. Pero eso lleva un procedimiento, porque no es que tú escribas y que tú digas que ella la cometió. Existe el Ministerio de Trabajo y en las provincias existen las administraciones locales, le llaman las administraciones locales. En el Distrito Nacional le llamamos el Ministerio de Trabajo, en las provincias le llamamos el departamento local del Ministerio de Trabajo. Cuando tú quieres despedir
una empleada, por ejemplo, por una de las causas establecidas en el código, tú tienes que hacer un proceso que es a través de comunicaciones. Si es por falta, tú comunicas la falta al ministerio. Cada vez que ella falta, tú la comunicas. Si ella no la avisa, tú lo comunicas. Si es por falta de probidad, tú lo comunicas. Tiene 19 causales. Tú lo haces, lo que tú debes es comunicarlo, hacer una cartica comunicándole al ministerio que fulana faltó. Después que tú tienes ese cúmulo de falta, tú haces otra comunicación estableciéndole al ministerio que por la causa de X o R, según fecha tal, tú lo depositaste allá, las comunicaciones reiteradamente. Tú quieres una autorización a los fines de despedirme por las causas que yo escribí en mi comunicado. Entonces, tú dirás, pues ya la puedo despedir. No, tú tienes que esperar la autorización del ministerio. Que el ministerio te dé la autorización. Porque si bien es cierto que el ministerio... Pues yo no la cancelo mejor, pues sí, que hace tanta vaina. No, porque no es que en la vida todo lleva un proceso. Es que mira, ustedes tienen una empresa, ustedes tienen un abogado. Tú tienes una empresa, tú tienes un abogado. Esas son cosas que la va a hacer el encargado de personal conjuntamente con el abogado. Y son 9 meses que dura una mujer embarazada. Y tú te imaginas que en los primeros 3 meses, sea por falta de probidad, sea por X o por R, o porque falte sin ninguna causa justificada y que ella no llame, tú puedes. Lo que tú tienes que usar el canal correspondiente y esperar la respuesta, porque hay gente que sí se lo autoriza, pero si tú no esperas la respuesta, tú vas a correr con eso como un desahucio. Yeah. Sabemos que cuando la mujer está embarazada, necesita una serie de días para que consulten el médico, no sé qué. ¿Hay algún límite de días para las mujeres embarazadas faltar al trabajo? ¿O cómo se maneja? Porque es que abusan. No todas, ¿verdad que no? Abusan. Miren, lo que pasa es que eso depende el embarazo de cada persona. No lo digo por el hecho de ser mujer, pero hay personas que no salen de su trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo salí de mi trabajo a la clínica. Sí. Hay personas que no lo necesitan, pero hay personas que tienen un embarazo de alto riesgo, que eso debe ser reconocido. Una persona que tiene un embarazo de alto riesgo lo va a comunicar a su empleador y le va a llevar una certificación de un médico avalado donde ella se hace los estudios. Entonces, imagínate que tú a una persona le ponga un límite cuando es un embarazo de alto riesgo. Si yo voy a tener un bebé, yo digo, bueno, pues yo puedo perder mi trabajo porque yo no voy a dejar de tener mi bebé. Es así. Entonces, eso es relativo. Sí, hay personas que abusan, sí, entiendo, y que no es justificado, pero eso es manejable. Manejable porque esa persona va a un médico. Tú sabes que a veces hay personas que llevan unas indicaciones de un sitio que hay en su sector. Sitio X. Un sitio X, que Le no falta el es sello. una clínica, le falta el sello, eso no está bien comunicado. Tú le formalizas y le explicas, y eso mismo tú se lo puedes comunicar al Ministerio de Trabajo. Alguien que trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa que yo conozco me dijo que una vez una embarazada llevó una amenaza de aborto firmada por un ortopeda. Sí. Todo es posible. Sí, todo es posible. Y, Hay que oye, tener y cuidado. es cierto, y que en medicina todo el mundo tiene su rama, porque a ti te van a poner un hoster porque tú tienes problemas de cardiología. Tú no puedes ir a un ortopeda, porque ¿qué sabe el ortopeda de cardiología? Entonces, ¿qué sabe el ortopeda de embarazo? Entonces ahí tú vas a ver que existe una disparidad de criterios. Con relación a eso de los permisos, hay una cantidad de permisos al mes o al año que se puedan tomar por ley, o sea, independientemente de embarazo o de lo que sea. Hay una cantidad de permisos por ley que yo pueda tomar. Mira, eso es relativo con la empresa, porque hay empresas como instituciones bancarias que cuando su empleado cumplen años,
le dan un día, le dan un mediodía. Hay otras empresas que dicen, tienen un día libre, pero esas son cosas internas de ellos. Okay. Pero la ley no prevé... O sea, permiso para, por ejemplo, para un chequeo médico o algo así, no hay por ley. No, porque la ley, los permisos tú se los solicitas a tu jefe inmediato cuando tú tienes el inconveniente, pero tú tienes tus vacaciones si es algo rutinario que tú quieres hacer. Sí, o sea, depende del contrato y de la empresa. Depende del contrato, de la empresa, porque hay empresas, instituciones descentralizadas y centralizadas del Estado que te dan días libres. Y las mismas instituciones privarias, la bancaria, te dan el día de tu cumpleaños, te lo dan mucho libre. Pero mayormente eso se da en la empresa pequeña, que la empresa pequeña no tienen nada de eso. Y cuando son empresas pequeñas y si son de una persona física, van y le dicen fulano, o muchas veces... Hay gente que coge permiso por cogerla, hasta para ir para la playa. Sí. Y dice que está enfermo. Hay gente que tiende a enfermarse, no sé por qué. Los lunes, sobre todo los lunes. Tengo dos conocidos que una tiene en su trabajo 3 permisos al mes. O sea, 3 días libres al mes. Tú puedes coger esos 3 días libres para tu permiso. Y sin embargo, otra que tiene 3 días al año. O sea... Sí, todo depende de la empresa. De la empresa y cómo sea, cómo se maneja. Sí. Mira, una última pregunta yo tengo, que es de la parte del salario que se quedó cuando estábamos hablando de eso. Y es si el salario es embargable. No, el salario es inembargable. Bueno, es una muy buena noticia. Sigan aplaudiendo, que falta lo bueno todavía. El salario es inembargable, salvo en la tercera parte por pensión alimenticia, según lo que establece el artículo 200 del Código Laboral. Es decir, miren, la ley es equitativa. Lo que pasa es que los dominicanos no la hacemos valer para ambos. Quiere decir que yo como mujer y Hansel y usted como hombre, si usted tiene una hija y vive con usted y yo soy la madre y yo tengo una pensión y usted quiere hacer un proceso contra mí porque yo no le estoy pagando, usted puede hacerlo y viceversa. Lo que pasa es que mayormente ese proceso lo hacemos las mujeres, no lo hacen los hombres. Pero sí, el salario es inembargable por deudas. Vamos a poner eso en lenguaje llano para que la gente lo entienda. Ajá. En lenguaje llano, solo se puede embargar el salario en la tercera parte por pensión alimenticia. Si usted no mantiene a su hijo, se le hace su proceso para que le embarguen la tercera parte de su salario y se lo den a su hijo. O sea, que usted puede deber todo lo que usted debe. No podemos hacer ese alegre comentario, porque no le vamos a decir a la gente que coja prestado y que ande haciendo lío. No, todo el mundo debe ser responsable. Pero ahí entra usted con los cobros compulsivos. Claro, que si tienes problemas de dinero, no dudes en comunicarte con la licenciada Mildred Velázquez Luna. El dinero. Con el número 809-890-9131. Y en las redes sociales como Mildred Velázquez. Así estamos para servirle. En segundos, tu dinero en mano. Como debe ser. Una pregunta, que es acerca de cuando tienes desahucio o te liquidan. ¿Cuánto es los días que deben de pasar para que te den tus prestaciones? Los días son 10 días laborables que debe de pasar para que te den tus prestaciones laborables. Pero vamos a aclarar algo. Hay empresas que pueden llegar a un acuerdo contigo y tomarse unos días más. Lo que sí le digo a todo el que me está escuchando. Esto tiene una prescripción a los 2 meses. Si a los 2 meses a usted no le han dado su dinero, despídase de su liquidación, porque ya prescribió el plazo para usted incoar en justicia. Mientras, si usted tiene una persona o tiene un buen abogado que sabe hacer el proceso y usted va a donde él y le dice, yo le quiero dar un chance a X compañía para que me dé el dinero, ¿qué yo puedo hacer? Lo que ese abogado puede hacer es introducir la demanda y no notificarla y guardarla para que el desahucio siga corriendo hasta que le paguen sus prestaciones. Y cuando usted vea que transcurran los 2 meses y días, su ex
empleador va a creer que se le prescribió sus prestaciones. No, usted fue más astuto, buscó ayuda profesional y no dejó que le cayera la prescripción. Así que si usted sabe hacer eso, usted puede aguantar un poco más. Si usted no sabe hacerlo, trate de que le paguen a los 10 días o búsquese un abogado desde que transcurran los 10 días porque prescribe a los 2 meses. A los 2 meses y un día no pueden coger injusticia. Es bueno saberlo. Muy bien, agradecemos muchísimo a la magíster en Derecho de la licenciada Mildred por tan interesante programa. Sé que a muchas personas se le aclararon muchísimas dudas. Así que síganos a nosotros en nuestras redes sociales, @afuegovirtual, y también a la licenciada Mildred en las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales la puede conseguir? @MildredLuna09 en Instagram y en Twitter @MildredLuna también. ¿En qué número de teléfono la puede contactar? 809-890-9131 en mi teléfono directo y el teléfono de la oficina es 809-285-6091. Muy bien, agradecemos que nos acompañaran. La doctora está disponible, así que si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos con ella, por favor, escríbanlo en los comentarios.